Si estás buscando una manera efectiva y divertida para mejorar tu español, este es el video para ti. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de terror para que practiques tu comprensión auditiva y aumentes tu vocabulario. ¿Listo? ¡Comenzamos! En un pequeño pueblo, en una casa antigua, vivía una niña llamada Sofía. En su cumpleaños número 6, su abuela le regaló una muñeca de porcelana muy hermosa y elegante. La muñeca tenía cabello rubio, ojos azules y un vestido blanco adornado con encaje. Sofía la llamó Bella. Desde el momento en que Sofía recibió la muñeca, empezaron a suceder cosas extrañas en la casa. Por las noches, Sofía podía escuchar risas suaves que provenían del rincón donde estaba Bella. Algunas veces Sofía encontraba a Bella en lugares diferentes a donde ella la había dejado antes de ir a dormir. Una noche, Sofía despertó y vio a Bella parada enfrente de su cama, con una sonrisa maliciosa en su cara de porcelana. Aterrorizada, Sofía gritó y sus padres corrieron a su habitación. Pero cuando encendieron la luz, la muñeca estaba de nuevo en su rincón. Los padres de Sofía pensaron que su hija tenía pesadillas, pero Sofía estaba segura de que la muñeca tenía vida propia. Decidió poner a Bella en un baúl y cerrarlo con llave, pensando que eso resolvería el problema. Sin embargo, la muñeca no se quedó tranquila. Por la noche, Sofía escuchó fuertes golpes que provenían desde el baúl y luego un fuerte chillido que la despertó. Cuando sus padres abrieron el baúl, encontraron a Bella con un cuchillo en la mano. Sofía insistió en que la muñeca había tratado de lastimarla. Finalmente, los padres de Sofía llevaron a la muñeca con un anciano del pueblo que sabía de cosas misteriosas. Descubrió que la muñeca estaba poseída por un espíritu maligno muy poderoso. Inmediatamente la puso en una caja de madera y la enterró en un lugar seguro para que no pudiera escapar. Después de eso, la casa de Sofía volvió a ser segura, pero la niña nunca se olvidó de su muñeca encantada. La leyenda de la muñeca encantada se volvió una advertencia para no jugar con objetos misteriosos y tener cuidado con lo que se trae a casa. Preguntas. ¿Qué escuchaba Sofía por las noches? A. Gritos fuertes. B. Risas suaves. C. Personas hablando. La respuesta es B. Risas suaves. Siguiente. ¿Qué encontraron los padres cuando abrieron el baúl? A. A Bella con un perrito. B. A Bella con dinero. C. A Bella con un cuchillo. La respuesta es C. A Bella con un cuchillo. Siguiente. ¿Con quién llevaron a la muñeca? A. Con un doctor. B. Con un anciano del pueblo. C. Con la policía. La respuesta correcta es B. Con un anciano del pueblo. Y eso fue todo. Díganme en los comentarios si contestaron bien las preguntas. Espero hayas aprendido nuevo vocabulario. Y si quieres seguir practicando,
checa mis otros videos. No olviden suscribirse y darle like a este video. Tu apoyo es muy importante para mí. Gracias, hasta pronto.